Ok, jóvenes, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un pequeño screencast acerca de adverbios de tiempo, adverbials of time. Adverbials of time son frases, son cláusulas que nos dan un poco más de información acerca del verbo. Son cláusulas o frases que nos dan más información acerca del verbo. Entonces, cuando estamos hablando acerca de los adverbios de tiempo como su nombre lo indica, son los adverbios ayer, en la mañana, en la tarde, antes, después, etcétera, etcétera. Esos son los adverbios de tiempo. Entonces, los vamos a utilizar como adverbios de tiempo cuando nosotros vamos a aclarar o proporcionar más información acerca del verbo. Esa es la forma como los utilizamos. Ahora, cuando estamos hablando acerca de los adverbials of time, vamos a hablar un poco de los time conjunctions, que serían, por ejemplo, when y while. Y también vamos a hablar acerca de lo que le llamamos nosotros los time prepositions. Time prepositions. En este caso, los time prepositions son, por ejemplo, after and before. Solo son algunos ejemplos. Hay varios, pero en este caso nos vamos a enfocar en estas dos, tanto conjunciones de tiempo, when, while, cuando, mientras, y las preposiciones de tiempo como antes o después. Ahora, ¿cómo utilizamos los adverbios de tiempo? Los adverbios de tiempo, como ya les había mencionado, son cláusulas, son frases que nos dan más información acerca del verbo. Por ejemplo, yo me rompí la pierna, ¿ok? Yo me rompí la pierna. Pero en este caso la pregunta es, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces ahí es en donde entra precisamente una cláusula de tiempo o un adverbio de tiempo, porque me va a indicar en qué momento, cuándo o cómo me rompí la pierna. Entonces yo puedo decir, I broke my leg when? Well, as I was playing soccer. Okay? I broke my leg as I was playing soccer. Entonces, as I was playing soccer me está dando más información acerca del verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es broke. I broke my leg. Okay, I broke my leg when? As I was playing soccer. It means when I was playing soccer, at that point, at some time, I broke my leg. Es interesante cómo nosotros en este adverbio de tiempo estamos utilizando o estamos proporcionando más información. Ahora, podemos tener otro ejemplo, por ejemplo, I sprained my knee while I was training. Okay? I sprained my knee while I was training. Es decir, yo me torcí mi tobillo mientras yo estaba entrenando. En este caso estamos utilizando una conjunción de tiempo, a time conjunction. I sprained my knee while I was training. O podemos decir, podemos utilizar, por ejemplo, I worked really hard when I was in my 20s. Okay? I worked really hard when I was in my 20s. Ok, entonces yo estoy haciendo o proporcionando una mayor información acerca del verbo. Entonces acuérdense,
lo más importante de los adverbials of time es que nos proporciona más información acerca del verbo. ¿Ok? Entonces dice, give more information about the main verb. Acerca del verbo, sí, en este caso tiene que decir el verbo principal. Entonces, en inglés sería, it gives more information about the main verb. Ok, para que tengamos la información en inglés también. It gives more information about the main verb. Por ejemplo, time conjunctions, when, while, time prepositions, after, before. Yo me rompí la pierna, I broke my leg. When, where, how. I broke my leg as I was playing soccer. Or I sprained my knee while I was training. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos un adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque me está proporcionando más información acerca del verbo principal. Por ejemplo, ¿por qué decimos del verbo principal? ¿A qué nos referimos cuando? Porque usualmente en una oración yo puedo tener más de un verbo. Por ejemplo, I can work hard when my boss is here. Ok, en este caso tenemos dos verbos, I can work. Entonces, can, yo puedo, work, trabajar, hard, duro, cuando mi jefe está aquí. Entonces, precisamente por eso decimos que los adverbios de tiempo, when my boss is here, están dándonos más información acerca del verbo principal. I can, yo puedo, pero eso no es el verbo principal. El verbo principal es I can work hard. Entonces, yo puedo trabajar bastante o fuerte o trabajo duro when my boss is here, cuando mi jefe está aquí. Entonces, este es un ejemplo acerca de cuál es la función de un adverbio de tiempo cuando yo lo estoy utilizando para proporcionar más información acerca del verbo principal. Ahora, hay algo interesante, por ejemplo, podemos tener también los adverbios que pueden ir antes o después, igualmente que como habíamos visto con los adjective clauses. Las cláusulas adjetivo pueden ir al principio o pueden ir al final. Entonces, si yo quiero que vayan al principio, algo que tengo que tomar en consideración es la coma. Entonces, yo puedo decir, as I was playing soccer, coma, si el adverbio de tiempo va primero, entonces yo tengo que utilizar una coma. I broke my leg. ¿Ok? Y es lo mismo para la siguiente. Entonces yo puedo decir while I was training, coma, I sprained my knee. ¿Ok? Entonces tenemos un adverbio de tiempo, pero que va al principio. Cuando va al principio el adverbio de tiempo, en ese momento tenemos que usar una coma. When I was in my 20s, comma, I worked really hard. Ok, 20s, nos falta una E. O también podemos hacer lo mismo con el último ejemplo. When my boss is here, comma, I can work hard. ¿Ok? Entonces, es sencillo cómo utilizamos nosotros estos adverbios de tiempo. Solo nos dan un poco más de información acerca del verbo,
pero lo más importante es que estamos utilizando estas palabras que les llamamos adverbios de tiempo, o en un momento les llamamos conjunciones de tiempo, o también les llamamos preposiciones de tiempo. Las preposiciones es before, after, las conjunciones son while, when, y el resto de los adverbios es ayer, en la mañana, en la tarde, el año pasado, el mes pasado, la década pasada. Esos son los adverbios de tiempo, entonces los vamos a utilizar de una manera muy parecida. Dice, adverbials are clauses or phrases that give more information about the main verb of a sentence. Adverbials of time explain when something happened. Los adverbios son cláusulas o frases que nos dan más información acerca del verbo principal de una oración. Los adverbios del tiempo nos explican cuándo ocurrió algo. Clauses include a time conjunction like while or when plus a subject and a verb. Las cláusulas incluyen una conjunción de tiempo como mientras o cuando, while or when, más un sujeto y verbo. When she fell over, por ejemplo, while he was working, while the cat ran, when the cat ran, when the car was going fast, etcétera, etcétera. Son diferentes ejemplos que nosotros estamos dando de cláusulas. Phrases, dice, include a time preposition. Entonces, tenemos una cláusula cuando utilizamos una conjunción de tiempo y tenemos una frase cuando utilizamos una preposición, por ejemplo, like after or before, and an object instead of a subject and a verb. Por ejemplo, the boy cried after scraping his knee. Entonces, podemos poner muchos ejemplos. The car was scraped after he passed the train. The pasta was overcooked after it was left for a long time in the oven. The boy needed help before he was able to drive a bike o algo así. Entonces hay diferentes ejemplos que podemos utilizar nosotros cuando estamos utilizando conjunciones de tiempo o preposiciones de tiempo. Entonces, cuando tenemos una conjunción de tiempo, por ejemplo, while or when, nosotros hablamos de cláusulas. Entonces, cuando estamos, vamos a escribirlo aquí, cuando estamos hablando de time conjunctions, entonces estamos hablando de un clause, una cláusula. Cuando estamos hablando nosotros de una preposición, entonces estamos hablando de phrases, ¿ok? Entonces, solamente para que no se les olvide, cláusulas, clause, phrases, clauses, vamos a ponerle en plural. Entonces, estos son los adverbios de tiempo y esta es la forma como los utilizamos. No creo que haya ningún problema, solo acuérdense time conjunctions, when, while, time prepositions, after, before. Entonces, when, cuando, while, mientras, after, antes, perdón, después, before, after, perdón, antes, after, después, before, antes. Ok, entonces, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en mandarme la pregunta o la duda por el WhatsApp y con todo gusto les responderemos. Gracias y espero que les ayude este screencast.